Desde la profundidad de nuestra cultura y nuestro caminar ancestral, nace la Universidad Intercultural Sur Andino, Camarones, Chile. Kamisaraki, Hilata Martín, Sumaruma. Kamisaraki, Hilata Francisco, Sumaruma. Kamisaraki, Hilatana, Kuyakanaka, Sumaruma. Nayaj Franciscowa, Nayaj Harika Markan, Uchirita. Nayaj Yakiriwa, Hichuru, Aymar, Aru, Arsuk, Hañani. Saludos, hermanas, hermanos de la región de Arica y Parinacota. Les habla Francisco Olivares, yo soy periodista, resido en la ciudad de Arica y hoy estamos inicio a un ciclo de entrevistas que están siendo organizadas por el equipo de lengua y cultura aymara de la Universidad Intercultural Sur Andino. Los integrantes de ELCA se reúnen periódicamente para conversar sobre distintas actividades que están vinculadas con la aymara en nuestra región, tales como hacer una encuesta de evaluación del uso y valoración social de la lengua y cultura aymara en el Norte Grande, hacer estas entrevistas sobre distintos temas de la lengua y cultura aymara para motivación también del Norte Grande, realizar cursos permanentes de lengua y cultura aymara y también están trabajando en un diccionario o vocabulario de la lengua aymara. En la lista de hoy día nos está acompañando el Hilata Martín Alave. Hilata Martín es un destacado dirigente de la Academia Nacional de la Lengua Aymara en la región de Arica y Parinacota. Y a mí, en lo personal, me ha tocado conocerlo durante muchos años también en su labor de facilitador intercultural del Hospital Regional de Arica, ahí junto a la cuyaca Luisa Yucra, han sido pioneros en el país en el trabajo de interculturalidad de salud en los recintos hospitalarios. Y para mí es un placer poder conversar con el Hilata Martín para ver la situación actual de la oralidad de la lengua aymara en la región de Arica y Parinacota y, por qué no, también en todo el resto del país. Por eso estaba saludando recién Hilata Martín y ahora lo saludo en castellano. ¿Cómo estás, Hilata Martín? Un gusto de poder conversar con usted hoy día. Para que haga un saludo también en castellano y en aymara a las personas que nos están acompañando en esta transmisión. Walique, Hilata Francisco, entonces, Kamisaraki, Ahuichanaka, Achichilanaka, Auquinaca, Taikanaka, Huaynanaca, Tabacunaca, Imillanaka, Yocayanaka, Guaguanaca, Acatja, Suma, Arunta Taptawa, Anchicha, Kitinacas, Unchuquesquipta, Cumanacaro, Taquechuimata, Arunta Taptawa. Bueno, buenas tardes, hermanos, hermanas, abuelos, abuelitas, padres, madres, jóvenes, señoritas, niños, niñas, así a las guaguas también, un saludo. Desde aquí, desde este programa de la Universidad Intercultural Sur Andino, queremos un poco hablar de nuestra lengua aymara. Entonces, ahí vamos a ir explicando un poco la situación actual de lo que en lo que está nuestra lengua aymara, ¿no? Quienes nos sentimos y somos aymara, ¿cierto? Eso. Gracias, Hilata Martín, por el saludo en aymara. Yo creo que es una costumbre que todos los habitantes de la región de Arica, Parinacota y también del norte del país deberíamos agregar en nuestra cotidiana. Seamos personas aymara o no lo seamos, es interesante que podamos revitalizar el uso de esta lengua. Para empezar de inmediato con las preguntas, Hilata Martín, ¿qué es lo que puedo decir en general respecto a cuál es la situación del uso, del habla concreto entre las personas
de la lengua aymara en nuestra región de Arica, Parinacota y por qué no decirlo también del norte del país. Son muchas, son pocas las personas que están hablando aymara. Claro, con respecto a lo que está pasando con el uso de la lengua en la región, hay en lo macro o en observar en la región, por ejemplo, se decía hace años ya, hace 10, 20 años atrás, la comuna con más hablante de la región era la comuna de General Lagos. Hoy en día, lamentablemente, no sabemos bien cuál es la influencia, se está perdiendo la comunicación de la lengua aymara. Cuando se habla de comunicación, se dice que cuando están conversando diariamente dos personas en una lengua, en este caso, dos personas tendrían que estar conversando todo el día en lengua aymara. Y eso es lo que nos está sucediendo, por ejemplo, en la comuna General Lagos. Solamente hay ratos conversan media hora, una hora, y se corta, y nuevamente empiezan a hablar en el castellano. Entonces, eso va día a día repercutiendo a que no existan o se vaya de alguna manera la oralidad aymara cada día se vaya disminuyendo, ¿no? Que no esté traspasando a los jóvenes porque no está escuchando a los jóvenes. Entonces, eso como de la región, pero hay otra parte de la región que también al parecer está manteniendo, no subiendo, pero manteniendo, que es la parte de los valles de esta región, que es el valle de Azapa y Yuta, que ciertamente hay una cierta comunicación que está existiendo, que no, si bien no hemos, pero hay que ir a esos valles y realmente hay comunicaciones, yo creo, más de mediodía en situaciones, o el día entero en algunos lugares están conversando en lengua aymara. Entonces se ha trasladado un poco a estos sectores nuestra lengua aymara con mayor fuerza, digamos, ¿no? Entonces, es eso lo que está más o menos a grandes rasgos, lo que está pasando en la lengua aymara. Se ha trasladado un poco a los valles de Azapa y Yuta, como le decía, la oralidad aymara, eso de hablar constantemente. Otros hermanos me pueden decir, por ejemplo, en General Lagos, sí, aún existe una cantidad, sobre todo las personas mayores de 50 años, todavía, digamos que saben la lengua aymara, pero no lo están usando, como le digo, en la jornada completa, en el día, hablando solamente del día, y más aún hablar de un mes o el año entero, ahí es preocupante, ¿cierto? Gilata Martín, ¿por qué cree usted que pasa eso, pensando en la comuna de General Lagos, de que efectivamente las personas que saben hablar aymara no lo hacen durante todo el día, sino que lo hacen por lapsos y van interrumpiendo el uso de la lengua aymara y entre medio también van usando el castellano? ¿Eso lo hacen dentro de la misma comunidad, dentro de la misma familia, o es porque se ven obligados, por ejemplo, a conversar con los agentes de la municipalidad, del Estado chileno, qué sé yo, o porque simplemente dentro de la misma familia hacen interrupción voluntaria del uso de la aymara en su vida cotidiana? ¿Por qué pasa eso, Gilata Martín? Bueno, yo visitando, bueno, yo también soy de la comuna General Lagos, no constantemente, pero siempre voy a actividades grandes que tenemos en la comuna. Entonces, no es, creo que en parte no es la culpa, digamos, como nosotros, como aymara, sino la influencia externa que viene, por ejemplo, usted como lo dijo recién, gente que trabaja en los municipios, gente que trabaja en entidades públicas. Claro, no es tampoco el hecho de intervenir así con intención, sino que van con toda la voluntad de ayudar a la comunidad, pero sin embargo
no están tomando atención con respecto a la lengua, que es una cosa, si uno quiere respetar a un pueblo, a un pueblo con otra lengua, ¿cierto? Para respetarlo necesariamente creo que tenemos que utilizar su lengua. Creo que eso es lo primordial para hacer el respeto con ciertos pueblos, ¿no? En este caso, eso es lo que está pasando en la Comuna General Lago. Hay mucha gente que trata de ayudarlo, pero va con la lengua castellana, ¿no? Entonces, necesariamente, ¿cuántas intervenciones existan en el día? Van repercutiendo a que los abuelitos o personas que hablan la lengua aymara necesariamente día a día van también tratando de cada vez mejor hablar el castellano, porque para hacerse entender con la necesidad que ellos tienen, ¿no? Como no lo entienden el aymara, entonces tratan de ellos mejorar el castellano. Y en mejorar el castellano hacen olvido o van ya no usando la lengua aymara, ¿no? Eso es un poco lo que he observado en la Comuna General Lago. Entonces, ahí seguramente habrá que hacer otras cosas, ¿no? Para ver, para detener un poco este desuso de la lengua aymara, ¿no? Sí, Filata Martín. Y también lo que comentaba respecto a que usted ha notado un aumento del uso del habla de la lengua aymara en los valles de Azapa, Yuta, en la comuna de Arica. ¿Eso está vinculado a la llegada de los hermanos migrantes de Bolivia, de Perú, a esos valles que han revitalizado el uso de la lengua aymara, o se debe a otros factores? Claro, tiene directa influencia con respecto a eso. Los hermanos del lado de Bolivia, los hermanos del lado de Perú, no es que ellos estén revitalizando la lengua. Allá todavía la lengua es como una fuente de comunicación de primera, de primera, ¿cuánto se llama? ¿Cómo decir? De primera forma de comunicación, ¿no? Todavía la lengua aymara allá es primordial para la comunicación, entonces todavía hay muchas personas que allá hablan, entonces han llegado acá a los valles y eso hace que un poco también a nosotros nos favorezca, ¿no? Los que estamos acá en el sector Chile, ¿no? Nos favorezca un poco porque estamos viendo que se escucha la lengua aymara, ¿no? En ciertos sectores se escucha y eso también favorece un poco a que los jóvenes también despierten un poco, ¿no? Con respecto al hablar la lengua aymara, ¿no? Y eso se nota acá en Arica por ciertos factores. Hay muchos jóvenes que están interesados porque se está escuchando, ¿no? La lengua aymara, ¿no? Entonces, lo están escuchando, pero no hay un diálogo todavía entre los jóvenes y la población hablante, ¿no? Claro, y ahí entramos a otro tema, Gilata Martín, que tiene que ver con la brecha generacional que hay también en el uso de la lengua aymara, porque usted nos decía al comienzo que en la comuna de General Lago son las personas mayores las que mantienen vivo el uso de la lengua en la oralidad y que los jóvenes no lo hacen tanto, digamos. En términos generales, en nuestra región, si tuviéramos que hacer un barrido comuna por comuna, en todas estas comunas son los adultos mayores, las personas mayores las que están usando todavía la lengua aymara. Claro, justamente eso. O sea, la lengua aymara está sujeto en este momento en las personas mayores, ¿no? Y ese es lo preocupante. Están las personas mayores, por ejemplo, digo, de 50 años hacia, no sé, pues 60, 70 años, pero está sujeto. Entonces, ahí tenemos que ir buscando las estrategias para que con apoyo de ellos nuevamente la lengua aymara traspase a los jóvenes, ¿no? Y ahí sí, seguramente tiene que existir la voluntad, ¿no? Ya estamos pidiendo, como yo soy parte de una organización de lengua aymara, desde una organización que tenemos muy pequeña, como es la Academia Nacional de la Lengua Aymara también, y así como esta universidad surandino, está en la propuesta de
de alguna manera recuperar nuestra lengua aymara, ¿no? Pero ahí está la voluntad, ya estamos ya en un proceso de voluntad, de pedir, por favor, que nuevamente los que saben hablar, háblenlo en todos los sectores públicos que puedan hablar. Entonces, mientras los jóvenes escuchen, va a haber un traspaso. La lengua, todas las lenguas necesariamente se traspasa bajo la oralidad. Si bien puede haber cursos de lengua aymara en muchos sectores, es muy lento. Quizás cuántos años más pase para que un joven, a través de estudios en ciertas universidades, logre aprender, ¿no? Son 7, 8 años para que alguien aprenda bien a hablar en un establecimiento, pero en la oralidad es muy rápido. Entonces necesitamos las personas que aún hablan la lengua aymara, lo hablen en todos los sectores públicos. No tengan miedo, y eso va a favorecer enormemente a que los jóvenes también se sientan que sí, su lengua está viva y que día a día va a escuchar el camisaraki, hualique, jiquisincama, todas esas palabras en uso ya, no como algo que se aprende y nada más, ¿no? Eso podría decir también, por otra parte, con respecto a las personas como yo, que tengo que hablar porque ya aprendí la lengua aymara, tuve que recuperarlo, pero sí hoy en día puedo hablarlo y eso lo estoy haciendo, pero no se puede con uno solo, ni con dos, ni con tres, sino con todos los que en estos momentos estamos hablando la lengua aymara, ¿no? Eso le pido a las personas que están escuchando en estos momentos, viéndome a mí, de las comunas de Putre, de General Lagos, Camarones, hablen la lengua, lleguen cuando vengan a la feria, ¿no? A todas las partes, hablen en lengua aymara y los jóvenes, claramente eso va a repercutir que los jóvenes vayan interesándose en hablar, ¿no? En esa riqueza diferente que ofrece la cultura aymara, ¿no? Gilata Martín, yo he tenido la oportunidad en los últimos 4 años de participar en distintos cursos de lengua aymara y tener la suerte de poder compartir con personas aymara, mujeres, hombres, jóvenes, y casi todos hacen el mismo relato, digamos, de que ellos cuando eran niños y jóvenes, sus padres o sus abuelos hablaban aymara, lo hacían, pero que sus padres y sus abuelos tomaron la decisión deliberada de no enseñarles a sus nietos o a sus hijos el aymara por todos estos procesos duros de esterilización y de racismo que hubo y que todavía hay en nuestra región. Que me imagino que es algo muy superar para las familias, digamos, el temor a la discriminación, el temor al racismo, que todavía es muy fuerte en la población chilena. ¿Cómo podemos, usted me decía que hay que tener la valentía de atreverse de nuevo a usar la lengua aymara en todos los espacios públicos en que se pueda hacer, digamos, pero imagino que para muchas personas, sobre todo las personas mayores que hablan el aymara, todavía eso debe ser muy difícil, digamos, por toda esta historia oscura que hay detrás de nuestra región. Creo que con respecto a eso ha cambiado la situación hoy en día. Creo que hoy en día es otra la realidad y creo que tenemos que, los aymaras que estamos hablando la lengua aymara, necesariamente creo que nos está dando la otra oportunidad. Esto del tiempo ya pasó, el tiempo de que quizás sufrimos eso de no hablar nuestra lengua, de eso del indio, del paitoco, del paisano, de todo eso, ¿no? Creo que ya pasó esa etapa, creo que estamos en otra etapa. Yo digo porque acá en la ciudad de Arica, como la región total, creo que mucha gente ya ha entendido, creo que entiende que estamos en una zona que es rico en cultura, rico en sus bailes, y también ahora lo están viendo, rico en su lengua. Entonces, hay mucha gente que se está interesando por hablar la lengua aymara, por romper también la monotonía, ¿no? Todo en una constante o en lo de mismo. Aquí en esta región encuentra mucha gente eso diferente, ¿no?
y creo que la nueva generación o las personas que han llegado de otros lugares lo están viendo así, que aquí es otra cosa, otra forma, escuchar una lengua que al parecer ya no lo escuchaban en otros lados, y ven que todavía aquí en Arica se está hablando la lengua aymara, ¿no? Y eso a nivel Chile, porque también está pasando que por estos cursos de online se ve que mucha gente de otras regiones, cuando se abren cursos por este medio, están interesándose. Eso quiere decir que todavía existe la oportunidad de que la lengua se puede recuperar, ¿no? Eso a mí me da alegría, ¿no? De continuar y no agachar la cabeza y seguir hablando mi lengua y buscando estrategias ya, porque está el camino de que puedan mucha gente hablar, ¿no? Ya está pasando esa etapa de que, como le decía, en un momento, de esa discriminación fuerte que existía, ¿no? Hoy en día ya es diferente, entonces yo lo siento acá en la región, en varios lugares lo siento, ¿no? No existe ya ese fuerte discriminación que en algún momento yo lo sentí cuando tenía 7, 8 años, ¿no? Pero hoy en día es diferente, entonces está llamado un poco a los que nosotros todavía hablamos la lengua aymara, hablemos en lugares, los que sabemos, enseñemos, o también los que queremos enseñar, bueno, preocupémonos de aprender cómo se enseña la lengua aymara, y así podemos ir recuperando, ¿no? Porque detrás de la lengua hay mucha riqueza en conocimiento también, ¿no? Así es, Gilata Martín. Y usted ya nos ha comentado más o menos lo que pasa en las comunas de Arica, al menos en el sector rural de Arica, y también en la comuna de General Lagos, pero ¿cuál es su percepción de cómo está el uso de la lengua aymara, por ejemplo, en la comuna de Putre o en la comuna de Camarones, de donde surge este proyecto de la Universidad Intercultural? Claro, con respecto a ellos, como le decía hace un rato, o sea, aquí en esta región ya se ve que la comunidad no hablante o personas que, como decimos nosotros, los caras o los blancos, también están, por ejemplo, en Putre también pasó la misma situación que aquí en Arica, que en Putre se estaba dejando mucho el desuso de la lengua aymara, pero también llegó hermanos de otros sectores en Putre, entonces eso favoreció también en Putre que hoy en día también esté en una constancia, en una recuperación o nuevamente de la lengua, ¿no? Porque se ve en Putre, por ejemplo, los almacenes ya con nombre en lengua aymara, ¿no? Si bien lo están tomando como algo turístico, pero eso favorece enormemente a la lengua aymara, que aparezcan lugares públicos como almacenes, como negocios chicos con nombre aymara, ¿no? Y eso en Putre está pasando, en Camarones lo mismo, por eso que también la Universidad Intercultural de Camarones está en esa posición, que creo que también es la fuerza de allá. La gente que está ahí también está con la fuerza de recuperar la lengua, las costumbres, sus bailes, ¿no? Entonces, creo que todavía está el momento de recuperar la lengua, ¿no? Eso está la fuerza, ¿no? Gilata Martín, ¿qué es lo que ha permitido? Porque ahí teníamos una pregunta de por qué, a pesar de todo lo adverso que ha sido el proceso de chilenización y los procesos de racismo del pasado y también del presente, ¿qué es lo que ha permitido que las comunidades aymaras, a pesar de toda esta adversidad y con todas las dificultades y con el hecho de que solo se ha mantenido aún en las personas mayores, pero que aún existe, qué es lo que ha permitido al pueblo aymara en todo este adverso escenario mantener todavía viva la lengua aymara en Chile? Bueno, con respecto a eso, bueno, la cultura aymara y como muchos indígenas de otros pueblos como el quechua, es solamente la constancia de continuar, ¿no? Somos personas de esfuerzo, ¿no? Y no hemos perdido esa fuerza todavía, ¿no? Continuamos insistiendo que no podemos desaparecer, ¿no? Digo esto porque nosotros cuando partimos con la Academia Nacional de la Lengua Aymara,
en los inicios que hicimos, ahí están muchas hermanas. Yo creo que merece saludar desde aquí, que están las cuyacas Ana Paola, está la cuyaca Graciela, está el Gilata Manzano. Hay muchos hermanos detrás todavía, está la cuyaca Eva Flores, hay muchas hermanas que cuando iniciamos nosotros esto nuevamente, lo hicimos en los colegios, prestándonos las salas, haciéndolo de forma totalmente gratuita, sin ningún peso, tratando de enseñar la lengua aymara, ¿no? Y creo que hoy en día es el fruto de que muchos quieran estudiar la lengua aymara, quieran entrar a ciertos cursos, ¿no? Creo que es el fruto también de esa constancia de muchos hermanos que están intentando recuperar, ¿no? Es esa la constancia, creo que hoy en día, y nos ha favorecido un poco también los hermanos como decía, de Bolivia, los hermanos de Perú, y eso que hoy en día, que aquí en esta región ya estamos en otra etapa y que está llanamente a que nosotros estamos en la posición de traspasar la lengua no solamente a los hermanos aymara, sino a todos los que quieran aprender la lengua aymara, porque detrás de eso, cuando estudiamos en un curso de lengua aymara, cada palabra que se dice es importante conocerlo, porque detrás de eso hay un conocimiento que nos enriquece de otra forma de ver los conocimientos, otra forma de ver la vida, ¿no? Otra forma de buscar alternativas incluso de sanaciones, de todo tipo, ¿no? Y, por ejemplo, acá en Arica va a pasar, creo que yo, con esto de la pandemia también, hay una palabra que es el ajayo saracata, que en la lengua aymara, y uno cuando esta palabra ajayo saracata lo puede llevar a una sala de clase a los que están aprendiendo la lengua aymara, lo vamos a decir que el ajayo saracata en la cultura aymara significa que nuestro espíritu del ser humano, porque en la cultura aymara dice que el cuerpo no solamente es carne, sino que también lleva un espíritu, algo interno que nos da vida, ¿no? Entonces, con esto de la pandemia, muchas personas están sufriendo con eso, con el ajayo saracata, o su espíritu en este momento está un poco alejado de ellos. ¿Por qué? Porque a través del miedo, nuestro espíritu a veces trata por tanto miedo que tenemos, nuestro espíritu también se trata de salir de nuestro cuerpo, ¿no? Y creo que eso es lo que está pasando ahora, y creo que ahí también nuestros médicos aymaras también pueden aportar, ¿no? Con esto de entender qué es lo que es el ajayo saracata, o nuestro espíritu se está saliendo por miedos que existen, ¿no? Y nuestra cultura tiene herramientas para que nuestro espíritu vuelva a nuestro cuerpo y nos sentamos nuevamente completo, con fuerza, con ganas, nuevamente con alegría, después de haber ocurrido muchas tristezas, ¿no? Entonces, esas son las alternativas que ofrece todavía la cultura aymara. Gilata Martín, ya que usted nos está comentando algo respecto a la situación de la pandemia de COVID-19, nosotros todos sabemos que son justamente las personas mayores las que están más en riesgo de enfermar y de morir por esta nueva enfermedad. ¿A ustedes como pueblo aymara no les preocupa la vulnerabilidad de las personas mayores aymaras que pudieran enfermar, fallecer, y también con eso también que se vaya muriendo también la lengua aymara? Puede que pueda pasar eso, pero es que yo, por ejemplo, he conversado no con todos los abuelitos aymara, ¿no? Pero sí con una cantidad. Ahí hay dos cosas. Una cosa es que ellos tienen en estos momentos la lengua aymara nuestra, pero también tienen la vida, ¿no? Entender la vida, ¿no? Ellos, los abuelitos, nos dicen en estos momentos, la vida empieza y tiene el traspaso para volver nuevamente, ¿no? O sea, para los aymaras nosotros tienen una etapa de estar aquí, pero también para para subir a otro espacio y nuevamente regresar, ¿no? Y en ese, los abuelitos, por ejemplo, hay dos cosas, como le decía. Una cosa es que estemos preocupados de nuestra lengua aymara, y otra cosa es la vida,
Y en estos momentos creo que los abuelitos, y eso también le encargo a muchas personas, de que conversen con los abuelitos. Por ejemplo, los abuelitos no tienen miedo tanto de la COVID, porque saben que ellos ya están en un proceso que sí van en alguna parte los van a llamar, pero ese llamado no es así nomás. Dentro de esta naturaleza hay quienes nos van a llevar al traspaso a la otra vida, ¿no? Y eso a veces nosotros decimos, la enfermedad de que no quiero morir, es que la enfermedad es parte de la vida también, y por eso yo escucho de ellos, de los abuelitos, dice, yo no tengo ya miedo de morir, porque ya estoy en un proceso en que me están llamando ya para nuevamente retornar en los jóvenes, dice. ¿Por qué? Porque esa es la forma de entender del pueblo aymara. O sea, cuando una persona, un abuelito se muere para entender en castellano, o sea, para el pueblo aymara no se muere, sino que se va a la otra dimensión. Pero de esa dimensión, el joven que nace, cuando tenga 10 años, cuando ya sepa su lengua aymara, puede llamar a ese abuelito para que nuevamente le ayude. Y ese abuelito, desde más allá, va a estar nuevamente dispuesto a ayudarle y le va a ayudar para todas sus inquietudes, ¿no? Sus necesidades que tenga, ¿no? Entonces, así funciona el ciclo del pueblo aymara. Entonces, sí, la lengua creo que ya está en un proceso. O sea, por eso que creo que la lengua aymara no va a desaparecer, porque ya está en un proceso que nuevamente está, y sencillamente tenemos que nosotros dar el esfuerzo que se necesita, y creo que va a continuar, y vamos a continuar porque nos van a ayudar muchas personas más, y eso están en estos momentos los CARA que decimos que están ellos también llanos en que el pueblo aymara continúe con su lengua. Entonces, los abuelitos sí está en ellos, pero también está su sabiduría que ya está traspasando de a poco, lento. Creo que a mí me está llegando ese conocimiento de los abuelitos cada vez que converso con ellos, y lo que yo estoy hablando en estos momentos no es mi palabra, sino es la palabra de mis abuelos, ¿no? De ellos lo que estoy hablando yo, de los conocimientos de ellos. No es la sabiduría de uno, sino siempre es del otro, y después nosotros transmitimos eso, ¿no? Eso es lo que nos enseñan los abuelitos. Gracias, Gilata Martín. Para las personas que se están integrando ahora a la transmisión de esta entrevista, este es un ciclo de entrevistas del equipo de lengua y cultura aymara, ELCA, de la Universidad Intercultural Surandino, en que vamos a abordar distintos temas vinculados a la lengua y cultura aymara. Les habla Francisco Olivares, periodista, y estamos con el Gilata Martín Alave Cruz, que es dirigente de la Academia Nacional de la Lengua Aymara. Gilata Martín, ¿cómo podemos hacer que las personas jóvenes, aymara se encanten nuevamente con la lengua aymara y la empiecen a usar en su uso diario? Claro, con respecto a eso, siempre me doy el tiempo de ir observando lo que está pasando, ¿no? Y creo que estamos, y desde acá yo hago llamado a los jóvenes, también a las personas con autoridad, ¿no? En ciertos lugares, ¿no? Creo que ya ahí va a empezar, creo que tenemos que buscar la estrategia, creo que los espacios se están dando, y creo que nosotros ya tenemos que, no sé si formalizar espacios para los jóvenes. Y ahí ya tenemos que empezar y romper esto acá en Arica. Así empezamos con los bailes, y ya tenemos todos los años los bailes, ¿no? El Inti Chamampi, ¿no? También podemos tener en la lengua, y los jóvenes necesitan eso. Y creo que ya los próximos años creo que vamos a estar organizando ya festivales con el uso de la lengua, ¿no? Cantos aymaras, ¿no? Poesías aymaras, ¿no? Y también hay lugares ya para conversar en lengua aymara, solamente tenemos que organizarlo bien. Por ejemplo, acá en Arica hay un lugar muy rico en lengua, un lugar estratégico para hablar la lengua, pero ahí está que tenemos que organizarlo un poco, que es el sector del terminal agro.
el Terminal Agro o el Azocapé, que dicen todo ese sector de la feria donde se juntan todos los hermanos de los valles que tienen en este momento una riqueza de la lengua enorme, tremendo, mucho, con mucha riqueza. Entonces, ese espacio tenemos que nosotros ya tomarlo como un lugar del uso de la lengua. Y ahí creo que ya tenemos que ir viendo formas, estrategias, porque yo he conversado con hermanos de ahí y están llanos en dar y dar ese espacio para que nosotros hablemos la lengua aymara en oralidad. Cuando uno dice en oralidad ya es hablar de verdad. Acá ya no existe si estoy aprendiendo o no. Ir ya conversando directo y en forma directa la oralidad, ¿no? Esa conversación de cualquier cosa. Y el Terminal Agro ya está como un centro estratégico para hacer el uso de la lengua aymara. Creo que yo ya a los que están aprendiendo la lengua aymara y los que ya han tomado ciertos cursos, vayan, atrévanse en el Terminal Agro y las personas allá sí están dispuestos. Entren cuando quieran comprar algo, cualquier cosa, digan Kamisaraki, Gilata o Kamisaraki, Cuyaca, va a ser una cosa espontánea en que les van a saludar inmediatamente en la lengua aymara. Es un lugar muy rico, no solo con lo que es la verdura, sino también en la parte de la lengua. Es muy rico. Entonces ya a todos los que están en este momento interesados en recuperar la lengua y los que han tomado cursos, ese es un lugar estratégico que podemos ya nosotros también favorecer. Ahora también estaba también en un momento con algunos hermanos de ahí, ¿cómo? Porque nada es algo recíproco en la cultura aymara. Quiere decir que a estas personas que están hablando la lengua aymara en el agro, no sé de qué forma hacer recíproco que esa lengua que nosotros escuchemos de ellos, darle a ellos algo. La cultura siempre ha funcionado así. O sea, cuando uno visita un lugar, siempre tiene que llevarle algo. Eso de la cultura aymara. Siempre tiene que llevarle algo. No sé, si alguien tiene una pastillita, le entrega al dueño de casa, traje esto, compra algo, y el dueño de casa también va a recibir así. Entonces, eso tenemos que implementar en el agro, pero buscar la forma muy bonita, entretenida para que eso funcione, ¿no? La reciprocidad entre la lengua castellana y la lengua aymara ahí, cómo tenemos que compartir, ¿no? Cómo regalar nosotros, cómo ellos nos regalan algo, ¿no? Yo creo que ya ellos nos regalan todos los días cuando ellos están ahí en el agro con su verdura y con su lengua. Y sencillamente nosotros tenemos que buscar la forma de ir regalándonos y ya empezar entre regalar nosotros y regalar ellos, ya empieza la comunicación, ¿no? Y ahí ya empezamos a la oralidad aymara, ¿no? Gilata, Martín, por ejemplo, yo he visto que en Bolivia y en Perú, las personas jóvenes que hablan aymara están usando mucho las redes sociales, digamos. Por ejemplo, el TikTok, por ejemplo, que yo no lo uso porque ya estoy medio viejo ya para eso, pero yo he visto que los jóvenes aymara que hablan su lengua usan el TikTok y hacen bromas, bailan, cantan y hacen cosas muy entretenidas, digamos. Y también pensemos en la experiencia de Quimeltúe en el territorio mapuche, que a través de redes sociales tienen gráficas muy hermosas para empezar a motivar a la gente en el uso del mapuche. ¿No cree que también se debería enfatizar el uso de las redes sociales para que los jóvenes también empiecen a hablar en la aymara? Claro, eso está hoy en día, por eso tenemos ya hoy en día también, o sea, nos están dando muchas herramientas para que nosotros recuperemos la lengua, porque todo tiene que ser entretenido, nada tiene que ser con obligaciones, nada, todo funciona bajo el agrado de todos, ¿no? Entonces, estos medios también, como estos medios que usted está mencionando, los jóvenes tienen la fuerza para hacerlo eso, ¿no? Ellos tienen la fuerza de saltar y cantar o decir algo entretenido, creo que está muy bonito, y acá yo creo que lo van a copiar, si eso está, pero sí que está también
la voluntad de nosotros, ¿no? De los que estamos hablando la lengua aymara, de hacerlo, ¿no? De darle la oportunidad a ellos, ¿no? Entonces nosotros vamos a continuar con cursos de lengua aymara y quizás próximo año igual vamos a tratar de continuar con hacer festivales, con hacer algo entretenido ahí, con concursos así para que participen, quién habla más rápido, quién sabe, quién dice 100 palabras, no sé, pues, cuentos de 100 palabras en aymara, que también podemos ir copiando, y de otras cosas que están apareciendo. Entonces, siempre va a haber, ¿no? Eso, pero yo me siento en estos momentos nuevamente con fuerza, porque veo que en los jóvenes está la disposición de querer recuperar su lengua. Entonces, eso me motivó también a estar en estos momentos aquí, en este espacio, ¿no? Para llamar a ellos y también llamar a las autoridades tanto de los municipios, a que ellos tengan la voluntad de también como autoridad de decir la palabra ya, en este espacio ocupemos la lengua, darle. Entonces creo que ahí va a estar más, creo que vamos a tener más facilidad, ¿no? Porque nosotros llevamos años golpeando las puertas también, insistiendo que denos unos espacios para hacer clases, hemos pasado mucho tiempo en eso, ¿no? Y ahora buscando, dándole que sea alguna platita para hacer cursos de lengua aymara. Entonces, si buscamos otro espacio con mayor voluntad, creo que puede ser, ¿no? Y las radios también está en otra forma de comunicación que también tiene que existir la voluntad de ellos, ¿no? De, aunque sea una hora o ciertas palabras en todas las radios de acá de Arica, colocar la lengua aymara, colocar la lengua mapuche, colocar la lengua quechua. Entonces creo que va a tomar otra forma esta región, ¿no? Y a nivel Chile también creo que va a repercutir, ¿no? Así como hemos repercutido con los bailes, ¿no? Del Inti Chamampi, puede que también la lengua desde acá repercuta, ¿no? Pilata Martín, ahí usted tocó el tema de las autoridades, del gobierno, del Estado. ¿Qué ha pasado con los proyectos educativos e interculturales en las escuelas que están en los territorios con alta concentración de población indígena? ¿No se supone que ahí los niños y los jóvenes deberían ya estar ahora aprendiendo y usando su lengua aymara? Porque la percepción, uno como cara desde afuera, es que eso no está pasando. Claro, como le decía, el sistema educacional y con respecto a la lengua, es que en los establecimientos ¿cuánto se llama? De los colegios, de las universidades, es que cuando las lenguas se aprenden a través de estos medios siempre va a ser muy lento. Sí, hay un avance, pero es muy lento. Entonces, y creo que ahí tenemos que apoyar ya desde afuera, ¿no? A los jóvenes que, por ejemplo, niñitos, a mí me tocó como experiencia el año pasado hacer un festival de canto aymara, en la cual participaron solamente estudiantes. Claro, está la necesidad de ellos buscar los espacios también para lo que han aprendido y mostrarlo. Entonces, creo que tenemos que ir ayudando porque el espacio de los establecimientos educacionales es muy lento y además tiene mucho otros aprendizajes. Entonces, en 2 horas diarias, 1 hora diaria, 5 horas semanales o 4 horas semanales es muy poco para aprender, ¿no? Entonces ahí tenemos que los padres, también hago llamado desde acá a los padres, a las mamás, a los abuelos, a las abuelitas, a la huicha, al taica, al auqui, a que en sus casas hablen la lengua aymara y los niños van a ir también reforzándose de lo que aprenden en la escuela y en la casa todavía, ¿no? En la casa van a aprender más de lo que aprenden en el colegio porque van a tener más tiempo, ¿no? Y con eso va a ser muy enriquecedor para los niños. Otra cosa que es muy importante decir es que los niños, o sea, como ser humano o
como cualquier persona. Una persona que aprende 3, 4 idiomas o 5 idiomas es una persona que tiene mayor conocimiento. Entonces yo llamo a los padres y a las madres que enseñen la lengua aymara en sus casas, cosa que cuando ellos terminen su educación ya van a saber 2 lenguas o quizás 3 lenguas, porque también le enseñan el inglés. Entonces va a tener un conocimiento mayor a cualquier otra persona que no esté estudiando, ¿no? Y acá en esta región tenemos la oportunidad, ¿no? Entonces llamo a eso también a todos los padres y madres, ¿no? Gilata Martín, en nuestro país no hay ninguna legislación que establezca cuál es la lengua del país, digamos. Y han habido algunas iniciativas en algunas comunas o algunas regiones del país en que han establecido como idiomas oficiales de esos territorios no solamente el castellano, sino también las lenguas indígenas que se hablan en esos territorios. ¿No cree que sería importante que las comunas de nuestra región empezaran a trabajar en proyectos también para declarar el aymara también como lengua oficial en nuestra región, para ir avanzando también en estos procesos de integración y de diálogo intercultural? Claro que eso sería muy importante, porque una cosa es decir que ciertas cosas tienen que formalizarse también, ¿no? Y en eso creo que las autoridades están bajo, ¿no? Hablan una cosa, pero no lo están haciendo, ¿no? Y creo que tiene que partir de las autoridades de esta región, ¿no? Establecer ya, por último, a nivel regional, establecer como ya con un reconocimiento oficial de la lengua aymara también, ¿no? A la región creo que ya hace rato se merece eso, ¿no? Y creo que eso las autoridades no lo están tomando así, ¿no? También llamo a las autoridades de las comunas rurales, ¿no? A establecer como una forma oficial dentro de ellos, como la autoridad misma de su... En la cultura aymara se dice... en la cultura aymara lo que valía era la palabra, ¿no? Y creo que tienen que decirlo ellos, ¿no? En un momento, frente a todo, decir que la lengua aymara se reconoce oficialmente como de esta región, parte, ¿no? Con esa palabra solamente, con decir ellos eso, ya hace reconocimiento total, ¿no? No es necesario a veces ni siquiera los papeles para la cultura aymara, ¿no? Pero hoy en día existen los documentos, entonces también pueden hacerlo bajo ese medio, y creo que sí, el gobierno de Chile, ¿no? Eso sí, él tiene que establecerlo bajo una formalidad, ¿no? Bajo un documento que reconozca a todos los idiomas indígenas como algo oficial, ¿no? Y que son muy pocos, que no solamente va a favorecer a que tengamos más alternativas y que no tengamos la monotonía, ¿no? Que la monotonía acaba todo, ¿no? Entonces creo que eso favorecería mucho, ¿no? Eso diría con respecto a la autoridad, ¿no? Eso hago el llamado también a ellos, ¿no? Así es, Gilata Martín. Estamos por terminar esta entrevista. Ha sido súper interesante poder conversar con usted, Gilata Martín. Y también queríamos preguntar, ¿cuál es la importancia, digamos, tanto para el mundo aymara como para el mundo cara, que la lengua aymara en nuestra región siga viva, digamos? Porque imagino que la lengua aymara continúe en uso, digamos, no solamente benefició a la población aymara, sino también para nosotros los caras. Claro, como le decía, detrás cuando uno va a estudiar la lengua aymara, con quienes quieren conocer, como ya la lengua aymara pasó a ser escrita y pasó a ser una parte de que se puede enseñar también en la forma escrita, y eso ya llama a que participen en los cursos, ¿no? Dentro de los cursos van a tener la oportunidad de conocer a fondo cada palabra, ¿no? Y cada palabra que
que se conoce de la cultura aymara nos hace una reflexión también a la naturaleza, ¿no? La cultura aymara, la lengua aymara, tiene que ver mucho con la naturaleza, tiene que ver mucho con la comunicación de la naturaleza. Por eso que nosotros hablamos a la lluvia, hablamos al viento, hablamos al sol, porque es la comunicación que existe. ¿Cuáles son las palabras? Por ejemplo, el hayaya, que muchos están diciendo hoy en día, es la comunicación con la Pachamama, ¿no? Que sea así, Madre Tierra, le decimos, ¿no? Que tú escuches lo que está, lo que tiene que ser bueno, ¿no? Entonces, eso es lo que está ofreciendo la cultura aymara y muchas cosas más. El conocimiento de la medicina, que muchos lo han encontrado en la cultura aymara, cosas que en otros medios no han podido encontrar porque los conocimientos están en varios lados. Entonces, no es solamente en una cultura, todas las culturas aportan algo y algo entregan, ¿no? Porque cada lugar tiene su riqueza para entregar, ¿no? Cada piedra tiene para entregar su riqueza, ¿no? Su color de piedra hace bonito un lugar porque es su forma de entregar, ¿no? Cada cerro tiene su color para entregar algo bonito, ¿no? Entonces, todo eso está también dentro de la lengua aymara, ¿no? Eso les puedo decir, y no sé si ya estamos finalizando, Gilata, Francisco. Sí, nos queda poquito tiempo, sí, para ir terminando, quería preguntarle, Gilata Martín, la Academia de la Lengua Aymara este año, el tema de la pandemia COVID-19, no pudo hacer sus tradicionales cursos de lengua aymara. ¿No va a haber ninguna posibilidad que cerrando este año haya algún curso online o virtual que están ustedes organizando en la academia? Estamos organizando uno que lo vamos a hacer en diciembre, que va a ser, se va a llamar a través de este medio igual virtual, que se va a llamar Oralidad Aymara. Aquí todas las personas que ya han estudiado la lengua aymara van a tener la oportunidad de solamente hablar la lengua y la estrategia que ciertos yatichires que tenemos nosotros, lo que van a hacer a través de oralidad, aplicar todo lo que han aprendido hasta ahora y allá va a ser solamente oralidad. Aquí no vamos a escribir, simplemente a conversar en lengua aymara, ¿no? Y también está un curso que estaba para oralidad básica aymara, que está en proyecto, creo que a fines de este mes va a partir igual, que es de 15 horas, que se llama oralidad básica. También para personas que no saben nada, también va a haber, entonces ya pronto va a estar, ya apareció en un sistema, pero estamos esperando los 10 cupos para partir ese curso. En diciembre va a partir el otro, que es oralidad aymara, pero a nivel avanzado, los que ya han estudiado o los que saben hablar, quieren comunicarse, bien, lo van a hacer en este curso, ¿no? Eso está parte de la Academia Nacional de la Lengua Aymara, parte de la Universidad Intercultural, parte de los educadores tradicionales. Aquí todos los que estamos nosotros insertos en revitalizar la lengua aymara, estamos en cooperación, ¿no? No solamente nosotros como Academia, estamos todos los que estamos interesados en esto, ¿no? Está la Cuyaca Gladys en esto también, que es de la organización intercultural, está la Cuyaca Verónica, también de la otra organización de lengua, estamos todos participando en esto y vamos a ir apareciendo, creo yo, pero que este año, por esto de la pandemia, nos hemos limitado un poco, ¿no? Próximo año vamos a aparecer ya con más fuerza, con más oportunidad para todos, entonces eso está abierto para todos y eso no sé si ya está ahí para despedirme también en la lengua aymara a todos, no sé cómo está Gilata. Martín, nos quedan 5 minutos, así que yo lo invito para que haga una reflexión final a las personas que nos acompañaron en esta transmisión, de esta entrevista, y por supuesto que haga esa reflexión en castellano y en aymara. Por favor, Gilata. Bueno, a los que en estos momentos están escuchando este programa, bueno, si pueden replicar este video a otros, lo que más o menos sé de lo que está pasando con la lengua, entonces muestren a otros, compartan con otros, para que también reflexionen lo que está con respecto a nuestra lengua
y creo que está la oportunidad todavía, ¿no? Entonces, Uka Siristua, Gilatanaka, Cuyacanaka, Jiwasan Aymara Roja, Kusaskiwa, Chamanisquiwa, Ukatka, Jiwasanaka, Takpachani, Chamaniska Quiñaniwa, Chamchuraska Quiñaniwa, Jiwas Aymar Aruja, Ukamaraki, Awichanakaru, Achichilanakaru, Taikanakaru, Aukinakaru, Humanaka Sum Arusis Kaptaja, Jiwas Aymara Roja, Humanaka Yanapapam, Arsubham Wamanakamaroja, Hupanaka Yatintapani, Ukatja Hupanakaja, Chul Kepekenepanewa, Kepekenepanewa Wawanaka, Ukasirismawa, Gilatanaka, Cuyacanaka. Bueno, a todas las personas, adultos mayores, a las madres, a los padres que están hablando la lengua aymara, les digo que enseñen a sus hijos, ¿no? Y que eso les va a ayudar no solamente por solo enseñar, sino que van a tener fuerza, van a tener mucha inteligencia, van a adquirir más conocimiento. Entonces, eso más que nada, ¿no? Sería un jikisincama, ¿no? Taspachaniro, ¿no? Hasta pronto a todos, ¿no? Así es, Gilata Martín, Paisuma, Gilata Martín, por acompañarnos en esta primera entrevista del equipo que está trabajando, del equipo de Lengua y Cultura Aymara, ELCA, de la Universidad Intercultural Sur Andino, que sabemos que está apoyando con mucha fuerza la Municipalidad de Camarones, y queremos dejar a todas las personas que nos acompañaron hoy día a que estén atentos a una próxima entrevista, así que le reitero las gracias, Paisuma, Gilata Martín, Gisincama, Gilata Martín, te lo veo siempre en el hospital, en los pasillos, y ahí intento siempre saludarlo, por lo menos en lengua aymara, y despedirme en la lengua aymara como una forma de honrar a su pueblo que tanto nos ha dado a nuestra región. Y de esta forma queremos dar por terminada esta entrevista y dejarlos cordialmente invitados para la próxima, así que Gisincama, Gilata Martín y Yacanaka.